Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más estamos con dos analistas importantes en el Regional de Piura. Siempre dan sus opiniones y ahora en este formato, lógicamente no pueden estar ausentes. Juan Manuel Aguilar Hidalgo y Manuel Hidalgo León, o sea, con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, muy bien. Siempre es un placer estar aquí en el regional y además en la calurosa Sullana. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio de diálogo para informar al público piurano, al Perú y al mundo, ¿no? Vamos a comenzar este diálogo o el programa Conversando con una reflexión. Todo iba bien. Se destituyó a Pedro Castillo, se tenía una posición bastante firme, aparentemente firme, de la Fiscalía de la Nación, hasta que un delator expuso en la mesa toda la realidad oscura que se vivía en la Fiscalía de la Nación. ¿Cuán importante han sido para el desenlace de estas situaciones las delaciones dadas por Jaime Villanueva, Juan Manuel? Creo que, digamos, no todo iba bien, ¿no? O sea, en este país hay varias cosas que hacen... Vamos a ver, un poco me corrijo. Iba bien para los intereses de estos grupos. Ah, bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Y ahí entramos en todo caso en un tema muy particular, ¿no? Pero creo que las cosas en el país no están yendo bien, ¿sí? El sistema político y nuestra propia democracia viene en jaque hace muchos años, ¿no? Y esto va de la mano con el rol de la justicia, y ahí es donde aparecen estos personajes, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no debemos olvidar que quien asume el rol de delator o de colaborador eficaz, como quieran llamarlo, primero es alguien que está involucrado en un delito, ¿no? O sea, no es un angelito que vino y que ahora tiene ganas de colaborar, ¿no? Sino todo lo contrario, que se encuentra digamos, acorralado por el sistema y que en este afán de encontrar una mejor sanción, ¿no? Que la sanción no sea muy severa, decide hablar y nos lleva a lo que es la realidad, ¿no? En la que aquí no hay intereses ideológicos, en la que aquí no hay intereses de una propuesta política, en la que aquí no hay intereses por el bien común, sino que aquí lo que hay es negociados, contubernios, negocios, ¿no? De un pequeño grupo que ha encontrado o que ha hecho del Estado un botín para sus propios intereses. Manuel, no todo es perfecto, parece indicar esta delación de Jaime Villanueva, ¿no? Sí, digamos, lo que cuenta Jaime Villanueva tiene dos grandes bloques, ¿no? Un bloque del cual se ha hablado más, creo yo, en los medios, es este bloque que hace mención sobre Gorriti y su involucramiento con los fiscales y la forma como él dice que ellos articulaban información y que estaban involucrados en algunos casos específicos y que ya después los grupos de poder y básicamente el APRA dicen que parte de esa articulación entre Gustavo Gorriti y Vela y Domingo hacen que él llegue a suicidarse, ¿no? Porque se sentía acorralado y todo lo demás, y le echan la culpa a Gorriti y están ahí pues atacándolo diariamente, ¿no? Y lo otro es este segundo bloque del que se habla menos, pero que se conoce bastante a la vez, es cómo él pone en evidencia la articulación básicamente de Fuerza Popular con Patricia Benavides para organizar toda una coartada que permita inhabilitar a Zoraida, que permita hacerlo en los tiempos que ellos calculan, o sea, guionado, todo organizado para que ocurra como pretende Fuerza Popular, ¿no?
Claro, y Juan Manuel, en esta situación de delaciones y de nuevas verdades que se conocen, todo hace indicar que quiere ser aprovechado para frustrar, para quebrar de repente el proceso penal de Keiko Fujimori. Recordemos que ya con anticipación, ¿no? Desde la época del presidente Pedro Pablo Kuczynski, más digamos, con el presidente Vizcarra y el presidente Castillo, comenzamos a hablar de una estrategia de lawfare en el país, ¿no? O sea, cómo yo utilizo la justicia para enfrentar, batallar, desacreditar a mi enemigo político, ¿no? Y con eso deslegitimarlo, ¿sí? Eso primero. Y lo segundo, claro, todo este escenario, ¿no? A mí a veces me causa gracia porque, por ejemplo, un lado de los interesados en algún momento hablaba de una fiscal muy inteligente, muy correcta, ¿no? Una fiscal patriota, decían, pero resulta que la fiscal patriota no se dio cuenta que el señor Gorriti mandaba en la fiscalía. O sea, ¿ella es alguien que apareció ayer en la fiscalía o es una fiscal de años metida en el sistema? Y no se dio cuenta que el gran fiscal era el señor Gorriti. Lo que no nos han contado es que los procesos que siguen los políticos, entre ellos la señora Fujimori, están entrando en su etapa final. Y aquí en julio, el 1 de julio, arranca el juicio oral de uno de los procesos que tiene la señora Gorriti. Pero también están involucrados en otros procesos. La señora Keiko. Perdón, la señora Keiko, ¿no? Pero también están involucrados en otros procesos otros líderes políticos, el presidente del Congreso, ¿no? O sea, el presidente del Congreso, de los cuales Villanueva dice, y otros congresistas, ¿no? De los cuales Villanueva dice, negociaron con la fiscalía para que no sean investigados, sus procesos cierren, ¿no? O lo que hemos visto recién. Claro, se quieren buscar denuncias constitucionales a la Junta Nacional de Justicia y a otros actores políticos, pero a los que han cometido infracciones serias, ¿no? Como excongresistas, hoy están limpios de polvo y paja. Acaba de suceder con el señor de Fuerza Becerril. Popular Becerril, ¿no? Entonces, ¿quién entiende este sistema, cómo lo vienen construyendo? ¿O es que realmente, al final de cuentas, hay todo un tramado, ¿no? Para distraernos. ¿O todo esto es parte de un tramado para mantenernos entretenidos un rato, mientras por lo bajo siguen haciendo del Estado el botín que siempre han querido? Manuel, un tramado. ¿Podríamos esperar de repente que tras esta campaña, tras las declaraciones de Keiko Fujimori, de Miki Torres y de otros líderes de esta organización política, pueda, uno, que sea un tramado y estén realizando otro tipo de acciones, o en todo caso que logren su cometido, que salga Vela, bueno, Vela está suspendido, pero que salga José Domingo Pérez? No sé si lo van a lograr. Y básicamente sí, creo que Keiko está preocupada por el proceso que tiene en curso y que Domingo Pérez ha demostrado solvencia en el tratamiento. Y ella ha pedido que Domingo Pérez se inhiba del caso, ¿no? Entonces la intención es que Domingo Pérez deje el caso, porque creo lo está llevando bien. Se percibe, por lo menos desde este lado ciudadano, que lo está llevando bien. Incluso tiene, por lo dicho de él mismo, buena información que se va a exponer en julio. Entonces, la intención es esa, pero no sé si les va a lograr, van a lograr que eso ocurra. Y por eso quieren tomar por asalto la Junta Nacional de Justicia también, ¿no? ¿Será posible que logren su cometido en esta búsqueda de inhabilitar, llamémosle, a José Domingo Pérez? A ver, yo creo que en este país se ha demostrado que todo es posible, más aún con un Congreso como el actual, que es un Congreso, yo diría, como un Congreso descarriado, no como un tren descarriado,
que cree que solo con la fuerza de sus votos es suficiente. O sea, aquí no importa la razón. Lo que importa es que yo tengo los votos, ¿no? O sea, tú no eres culpable, pero si yo digo que eres culpable y tengo los votos, se acabó, no hay más. Entonces, esa forma de gestión podría en algún momento llevar a un escenario en el que comprometa tal vez la continuidad del fiscal en la labor que viene desarrollando. Sin embargo, no es fácil. Sin embargo, no es fácil porque en realidad de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y digamos, este proceso que viene salpicando a todos, porque de alguna manera nadie se salva, ¿no? Digamos, no es fácil, no creo que la tengan tan fácil, pero no hay que perderlo de vista. Como ciudadanos no debemos perder de vista que aquí hay un proceso judicial que además sería bueno que lo sepamos. O sea, no podemos nosotros quedarnos solo en la investigación. No podemos nosotros quedarnos solo en el que inicie investigación en un proceso judicial y que no termine el proceso. Creo que eso no es bueno para nadie. La justicia tiene que ejercerse, tienen que, yo creo, digamos, ahora hay la oportunidad para ir al juicio y que en el juicio, en lo que yo creo que hay una garantía del debido proceso, se demuestren culpabilidades o inocencias. Y eso es bueno, positivo para el país. Y en esto de bueno, positivo, sabemos perfectamente que José Domingo Pérez dirigió el proceso de investigación que ha llegado a la acusación fiscal. Pero a mí lo que me intriga es esta campaña cruel contra Gustavo Gorriti. ¿En realidad tendrá algo de culpabilidad? Creo que no. Recogiendo un aporte de la encerrona, no recuerdo el nombre, de Marcos Cifuentes. Gorriti juega un rol de comunicador, de investigación, y que es parte, digamos, de una comunicación que normalmente también los fiscales o ciertos poderes tienen cuando ya no pueden de manera interna gestionar la justicia en este caso, ¿no? Y necesitas exponer información, que es normal, para que el contrapeso desde la parte pública o desde la parte de los medios de comunicación haga el peso suficiente y poder llevar el caso de la mejor manera. Entonces Gorriti forma parte, creo yo, de esta forma buena de comunicación, de algo que los fiscales están llevando a cabo y que no entorpece nada, y mucho menos él, creo yo, tiene el poder para decir aquí investigas o aquí no. Creo que la Fiscalía, el Ministerio Público tiene gente que trabaja mucho tiempo, y Patricia Benavides es gente que ha estado ahí adentro y nunca lo dijo, y ahora por una exposición de Villanueva se pretende exponer que Gorriti domina el aparato, ¿no? Y eso yo creo que es falso. Sí, y Juan Manuel, asociar lógicamente a Gustavo Gorriti parte de las acciones del Ministerio Público es una falacia, creo. Sin embargo, ¿no crees que esté subyacente en esta estrategia el hecho de afectar al periodismo de investigación? Sí, pero creo que además se necesita un enemigo. Y en este lado, o en este momento, digamos, no hay un enemigo en el aparato político, no hay una oposición al gobierno, ¿no? No tenemos un dirigente sindical, gremial, que esté enfrentando el sistema. Y entonces, claro, ¿con quién me peleo para, de alguna manera, continuar este mecanismo de distracción, este entramado en el que yo comienzo? Porque recuerden, cuando la población salió en su conjunto, como no se identificaba a un dirigente, entonces se puso fácil la etiqueta terroristas, ¿no? Y claro, todos los que salen a protestar son terroristas, ¿sí? Listo, tenemos el enemigo, el terrorismo. Ahora, el enemigo es un periodista de investigación al que le están poniendo la etiqueta del gran fiscal, ¿no? Pero como digo, la señora Patricia Benavides, patriota para muchos, Heroína. años en el sistema,
nunca supo que su jefe era Gorriti, ¿no? Y entonces, claro, ahora todas las baterías se están apuntando al señor Gorriti porque además creo que el señor Gorriti tiene el atrevimiento de venir demostrando quiénes son los que están, digamos, contaminando el sistema político y los que están llevando al país al despeñadero en el que ahora cada vez estamos más próximos. Y en esa lógica de mentiras, Manuel, como antropólogo, nos dijeron que ya no había terrorismo en el país. Sin embargo, tras las protestas, todo el mundo era terrorista, ¿no? ¿Está siendo utilizado el concepto, creo, de una manera equivocada? Creo que el concepto de terrorista o digamos la marca de terrorista se la pondría al gobierno, a Otárola y compañía por haber sembrado terror para que la ciudadanía no pueda protestar libremente. Porque si tú sales ahorita a las calles, lo más seguro es que te lleves un perdigón en la cabeza si es que no es una bala. Eso queda claro. Y también eso lo han entendido ellos. O sea, después de Merino, no hay marcha atrás. Lo que viene después de Merino no son un muerto más, sino 30 muertos más. O sea, así de duro. Y si algo de protesta va a haber de aquí al 2026, no cabe duda que van a seguir en lo mismo. Entonces creo que nadie se atreve y creo que el tema de terrorismo realmente de los 70, 80 que se vivió acá es un tema bastante lamentable y que no puede ser usado de esta manera tan ligera, ¿no? O sea, de señalar a alguien como terrorista cuando realmente no tiene esas características de lo que fue realmente el terrorismo en los 70 y 80, ¿no? Y Juan Manuel, creo que esto fue también otra mentira de este grupo que dirige el país. Claro, pero además es inconsistente, ¿no? Porque por un lado levantan la bandera de que el señor Fujimori derrotó el país derrotó al terrorismo, cuando todo el país sabe que estaba pescando con su hijo Kenji y que no tenía la mayor información de lo que estaba pasando con Abimael Guzmán, pero dicen que derrotaron al terrorismo, ¿no? Pero de pronto el Perú está lleno de terroristas nuevamente. Y creo que aquí lo que se hace es jugar con un temor de la gente, del pueblo. Porque claro que el terrorismo ha sido la etapa más dura que ha sufrido el país en los últimos 40 años. Y que no debería repetirse, lógicamente. Completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo. El terrorismo no debería, y creo que no tiene ahora las condiciones en el país para poder organizarse como se organizó en aquella época, ¿no? O sea, no hay... Y eso es importante, fíjese. El terrorismo, cuando se organiza para tomar el poder, para derrocar los poderes que estos grupos consideraban que no eran los más adecuados para el bien común. O sea, se organiza para eso. Utilizan un medio totalmente equivocado, que es tomar las armas y sembrar el terror. Eso hay que decirlo claro, eso está mal. Eso, el país, yo creo que no hay condiciones para volver a un esquema como ese. Porque además tenía un componente ideológico muy fuerte, que ahora no hay. Si tú le preguntas a varios de los líderes, por ejemplo, políticos, ¿qué realmente significa terrorismo? ¿Qué significa socialismo? ¿Qué significa comunismo? No tienen la menor idea, pero lo repiten como loros, ¿no? Y van sembrando ahí un discurso que tal vez la gente, algunos por temor, otros por desinformación, podrían caer fácilmente en la tentación de decir sí, son terroristas. Y en esa campaña de desinformación, estaba observando a algunos conductores de televisión, otros que también, dirigen sus redes sociales, y es fácil identificarlos, ¿no? Porque comienzan con la siguiente expresión: los caviares pretenden retornar al Ministerio Público. O sea, ¿qué significa esto de los caviares? En realidad, más parece una etiqueta cuando no se tiene argumento. Sí, es, creo yo, el mensaje más sencillo
de dar a la población en relación a gente que supuestamente pertenece a un pensamiento, digamos, de izquierda, porque los caviares rojos y zurdos y progresistas están en este lado zurdo, de izquierda, digamos, y todos ellos son unos zánganos flojos. Ahí vi a Patricia Chirinos diciendo cuáles son las características de un caviar, ¿no? Pero de manera bastante graciosa, ¿no? Eso es no tener argumentos para debatir cosas serias en el país, ¿no? O sea, no puedes estar señalando prácticas o costumbres de personas que no tienen nada que ver con pensamientos o ideologías o formas de gobernar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por ese lado, está bien flojo, digamos, el debate de la clase política. ¿Y Javier? Yo creo que caviares son muchos, ¿no? Ex parlamentarios que ahora son asesores de parlamentarios en el Congreso, varios de Fuerza Popular, ¿no? Ellos son caviares en el esquema que ellos han desarrollado. ¿No? Deben de saber que, por ejemplo, Marta Chávez es trabajadora del Congreso. Por ejemplo, ¿no? O sea, fue congresista, ahora pero como no es caviar, ¿no? En el concepto de ellos. Claro, en el concepto de ellos no es caviar porque es del lado de ellos, ¿no? El caviar es el que está en el otro lado, ¿sí? Pero todos sus asesores que fueron parlamentarios alguna vez y que ahora han anidado en el Congreso, ¿no? Viviendo del Estado, ellos no son caviares. Pero sí son caviares los que no piensan como yo, ¿sí? Pero creo que es la forma fácil de poner una etiqueta para deslegitimar, para desmerecer y para demostrar que yo no tengo argumentos de cómo debatir, ¿verdad? Y claro, más fácil es te etiqueto, punto, ya está. El resto no hay debate, ¿no? Porque usted decía, miremos un poco los perfiles, ¿no? En redes sociales. Con seguridad, todos los que hablan o tienen por delante el concepto caviar, en su perfil tiene una característica. Dicen que no giran a la izquierda, que son pro familia, que son patriotas y que son pro religión. Casi todos. La gran mayoría, revise usted su perfil, y de Yapa tienen como gran ejemplo o líder al señor Alberto Fujimori. Claro, y existen toda también una playa de profesionales, los cuales se suman al argumento del conductor, ¿no? Digamos, es el eco del mensaje, ¿no? O sea, tratas tú de exponer en redes o en medios de comunicación, digamos, al adversario como una persona que no aporta al desarrollo del país, y crees tú que con decir eso ya es suficiente para darte crédito y sentirte en el buen lado del escenario político, ¿no? Yo creo que, como repito, no hay debate, no hay capacidad de desarrollar agendas realmente que tengan que ver con las necesidades de la población, y caemos en estos cuestionamientos bastante flojos, ¿no? Claro. Otro tema que es necesario tratarlo es el de la inseguridad ciudadana. Observamos que todos los días matan a una persona, asaltan a otra persona, otros son extorsionados. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad ciudadana? ¿Cómo acabar con este flagelo social? Creo que primero tendríamos que reconocer de que no hay una política de Estado respecto de la seguridad ciudadana en el país. Alguna vez recuerdo con usted mismo haber discutido, por ejemplo, la necesidad de ir hacia un esquema de una policía municipal, ¿no? De una policía, por ejemplo, que sea capaz de controlar cuestiones mínimas como tránsito, arrebatos, y dejarle a la Policía Nacional el crimen organizado. O sea, temas como ese no se discuten hace muchos años. Entonces, claro, cada vez que hablamos del tema de inseguridad, aparece por ahí alguien que dice necesitamos 10,000 motos, ¿no? O necesitamos carros, pero no piensan en los choferes, no piensan en la logística, no piensan en quién va a salir a patrullar.
Y creo que hay que reconocer también que en este desorden, en esta falta de autoridad, los mecanismos para ingresar a la policía también son mecanismos que tienen que ser cuestionados. O sea, no puede ser que nosotros, como hemos visto en los últimos días, que sean policías los que están siendo, por ejemplo, involucrados en toda esta red de organizaciones criminales que hay, ¿no? O cuando escuchamos de que las principales extorsiones se hacen desde los penales, ¿no? Y entonces eso demuestra que el sistema no está funcionando. Yo creo que no hay una política de Estado y no hay un conocimiento de lo que significa la inseguridad en el país, y creo que amerita un debate mayor, un debate en el que las alternativas se pongan sobre la mesa, ¿no? Dime, Manuel, ¿se justifica la actitud de la Policía Nacional de cuestionar a Carlín, que sugirió a través de una caricatura que se sepa identificar al delincuente con el que hace bien, o sea, su trabajo en la Policía Nacional? No, o sea, y creo que le llama más la atención a la policía el mensaje de Carlín, que de alguna forma de caricatura expone lo que realmente percibe la ciudadanía, pero a la policía no le llama la atención toda la corruptela que hay dentro de la Policía Nacional o dentro del Ministerio del Interior. O sea, eso, caso aparte, eso no importa, eso pasa por agua tibia, pero sí un gráfico que es bastante elocuente, ellos han dado el grito al cielo, ¿no? Quiero sumar a lo que decía Juan, este desorden y desorganización para enfrentar este problema público, ¿no? O sea, yo creo que es bastante complejo por quienes realmente deberían estar involucrados. O sea, es la policía, es el Poder Judicial, ¿no? Es quienes administran los penales, es el serenazgo a nivel de gobiernos locales. Los gobiernos regionales tienen una participación menos específica en el tema de la seguridad, pero ahora recién hay una ley que a partir del año pasado le da las facultades para invertir en temas de seguridad con cargo a convenios con el Ministerio del Interior, pero pasa por algo que quizás ya lo vivió Colombia y Chile, básicamente en torno a la policía. O sea, significa hacer una limpieza bastante profunda de la institución, porque creo que buena parte de los males de la inseguridad vienen, creo, bastante coordinados incluso con la misma policía. Y eso tiene que investigarse y tiene que abordarse de manera profunda, cosas que el Congreso debería estar debatiendo, ¿no? Una política en seguridad ciudadana podría ser lo que estabas mencionando, Juan Manuel, respecto a una policía mejor estructurada. Estaríamos hablando, observando incluso el derecho comparado, estaríamos pensando en una policía nacional encargada de los temas nacionales, una policía local que podría bien, o sea, cumplir parte del serenazgo, pero debidamente formados, y una policía regional que no existe porque no tiene competencias más allá de invertir en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Este tipo de situación parece que no se quiere contemplar, ¿no? Claro, lo que pasa es que siempre hemos discutido también respecto a quién hace qué, ¿no? O sea, quién es competente para. Y de pronto, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, el control de las autoridades de las autoridades policiales, ¿no? Está en la parte más alta del gobierno. O sea, la parte más lejana de la población. ¿Sí? Mientras el señor alcalde o el señor gobernador no tengan la autoridad, ¿no?, para poder disponer acciones de mejora de la política de seguridad ciudadana, esto no va a cambiar. Porque, por ejemplo, de pronto viene un general, ¿no?, con buenas intenciones, comienza a organizar y al año siguiente ya lo están cambiando, ¿no? Todo lo que se hizo... Ahora eso se sigue repitiendo, ¿no? Sí, tal cual. Por eso digo que no hay una intención de cambiar, ¿no? O no hay una propuesta seria. Usted decía una policía municipal,
una policía regional? Esos son los temas que deberíamos estar discutiendo. Esos son los temas que ya otros países lo tienen, ¿no? O sea, en otros países vemos la Policía Federal, por ejemplo, que es la que ve crimen organizado y temas de nivel nacional, ¿no? Eso, y funciona. Pero aquí no. Aquí, digamos, incluso el serenazgo en la actualidad, o sea, no tiene ningún poder coercitivo, ¿no? Para poder detener, tiene que ir un policía de la policía, mano, ¿no? Claro. Entonces, claro, en esas condiciones, ¿cómo yo le brindo seguridad a la población? Ahora, mirando lo sucedido con Paolo Guerrero, ¿es justificado su incomodidad, su temor, su miedo? Creo que no, es un argumento desde mi punto de vista inválido para no cumplir con el contrato. Es más, yo creo que es parte de una cortina de humo el tema. La réplica en los medios de comunicación, incluso en las redes, es bastante significativa el tratamiento del caso Paolo Guerrero. Y no solamente lo trata la prensa deportiva, que debería quedarse ahí, sino también lo está tratando analistas o incluso los programas de mediodía. La réplica es bastante contundente y considero que es una cortina de humo justamente en este proceso en donde declara Villanueva y hay bastante gente involucrada que está en el poder, porque no es poca cosa lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con la declaración y lo que se está evidenciando, porque ya están cruzando datos y los datos que Villanueva está dando sí son reales, porque ya hay investigación sobre eso. Entonces, yo creo que eso es una cortina de humo. Estuvo jugando en el Ecuador, estuvo jugando en el Brasil, ¿no? Brasil, Ecuador, o sea, recientemente ha estado en Ecuador y Ecuador está en un estado de inseguridad bastante alto, hay una situación conflictiva bastante alta también, y en Brasil ni qué decir, o sea, la fuerza de las favelas organizadas justamente en torno al escenario deportivo es bastante fuerte y ha estado sin ningún problema ahí, ¿no? ¿Coincides que es una cortina de humo? A ver, si no es una cortina de humo, como dice Manuel, por lo menos creo que nos demuestra lo que siempre se ha dicho en este país, que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿no? Porque claro, a razón de que el señor Guerrero tiene toda la atención de la policía, con seguridad, digamos, está, claro, ¿no? Ya hay, entiendo, policías cuidando a la mamá del señor Guerrero, ¿no? ¿A razón de qué? ¿Sí? ¿Y cuántos alcaldes escuchamos que les envían sobres con granadas, que les envían sobres con dinamita? Y no hemos visto la noticia con la diligencia que se está tocando este tema, ¿no? Entonces, pensar en que es una cortina de humo no podría estar tan lejos, ¿no? Tan lejos de lo que hoy estamos viendo. Claro, para cerrar esta parte, la seguridad ciudadana se puede ver por el lado de la coacción, pero al mismo tiempo tiene que mirarse con medidas, o sea, más sostenibles. ¿Nos atreveríamos a mencionar dos propuestas que se incorporen de repente en la sociedad misma y se implementen para reducir la incidencia? Creo yo que depende mucho de dos factores, ¿no? Un factor que tiene que ver con educación y de esta formación cívica de las nuevas generaciones, porque ya generaciones, digamos, ya personas crecidas que están acostumbradas a vivir en un escenario así o actuar de una determinada forma va a ser difícil. Pasa por ahí, por formar mejores ciudadanos, por un lado, y a la vez tener, lo segundo, oportunidades. O sea, si tú vives en un país con pocas oportunidades, hace que la gente mire ese lado oscuro como una opción, ¿no? Y toman ese camino que para muchos es sencillo o el más fácil.
pero toman esa opción. Y creo que yo hay esa, digamos, en términos estructurales, esos caminos hay que intentar resolverlos y que va a tomar un largo plazo, ¿no? Y seguramente que habrán otras opciones de corto o mediano plazo que tiene que ver con reorganización propia de los administradores de la seguridad ciudadana o de la justicia, ¿no? Medidas. Creo que esto que acaba de decir al final Manuel también, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con que hay un tema educativo de por medio, que es un tema de mediano y largo plazo, ¿no? Creo que tenemos que revisar y reorganizar todo el aparato que está en torno a la seguridad ciudadana y ponerlo en una discusión de una política pública desde abajo hacia arriba, ¿sí? Pero creo que también hay ahora nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a luchar contra el crimen, digamos, a diferentes niveles, ¿no? Se reclama mucho que la policía no hace investigación, ¿no? El crimen organizado, más que balas, necesita inteligencia, y la inteligencia es con los sistemas de investigación y con la tecnología y con las condiciones para hacer investigación, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer en algún momento Corea y cómo Corea se convierte en una ciudad inteligente, ¿no? Y eran inversiones pequeñas, pero que hacían grandes cambios. Por ejemplo, sistemas de cámaras de vigilancia de alta resolución que permitían identificar un posible riesgo, ¿no? De la mano con una reacción del administrador de la seguridad, ¿no? Y entonces, claro, eso fue generando circuitos en los que la delincuencia cada vez se veía más acorralada y en algún momento, digamos, no tenían las condiciones favorables como para poder tener estímulos para delinquir. Y eso ha funcionado. La tecnología ahora nos permite cosas, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, de que nuestras fronteras sean la coladera que son? ¿Cómo es posible de que hayamos dejado entrar tantas personas al país sin que los tengamos referenciados de quiénes son, ¿no? O sea, y yo no estoy en contra con los migrantes. No es eso. Pero sí creo que tenemos que tener también un sistema ahí de identificación y obviamente de los nuestros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en una cárcel no existan o no tengan instalados los bloqueadores de señales de celular? ¿O cómo ingresa un celular a una cárcel? Es porque el sistema tiene fallas, el sistema está corrupto, ¿no? Y creo que esas son las cosas que tienen que revisarse. Para mí las nuevas tecnologías son también una herramienta que deberían contribuir de manera significativa a mejorar la seguridad ciudadana. Manuel, muchas gracias por habernos visitado el día de hoy. Siempre tus opiniones son importantes y de mucha precisión respecto a los temas, y en la próxima estaremos nuevamente dialogando. De igual manera, Juan Manuel, siempre pertinente en tus apreciaciones. Ha sido el programa Conversando y estaremos en la próxima oportunidad con nuestros invitados y con otros que poco a poco vamos a ir abriendo los espacios para hacerlo, ¿no? Así que hasta la próxima.